La mansión de los Arango vibraba con el sonido de la música clásica y el tintineo de copas de cristal de Murano. Era el 40º aniversario de bodas de los padres de mi novia, Sofía. Un evento donde el código de vestimenta era etiqueta rigurosa, y el código de comportamiento era presumir lo que no tienes. Yo estaba allí, sintiéndome como un motor fuera de borda en un estanque de cisnes. Llevaba un traje que Sofía me había insistido en comprar, pero mis manos, a pesar de haberlas frotado con piedra pómez durante una hora, aún conservaban ese rastro de aceite de motor en las cutículas que delata a un hombre que trabaja para ganarse la vida. ¿Se puede saber qué hace esta mancha de grasa en una reunión de este nivel? La voz de Ricardo, el hermano mayor de Sofía, cortó mi tranquilidad como un cigüeñal roto. Ricardo era el tipo de hombre que se consideraba un visionario financiero, solo porque su padre le había dado la gerencia de una inmobiliaria que ya funcionaba sola. Vestía un esmoquín de terciopelo, y sostenía un puro con la arrogancia de quien nunca ha tenido que cambiar un neumático bajo la lluvia. Hola, Ricardo. Solo estaba admirando la colección de autos clásicos que tu padre tiene en el jardín, respondí, tratando de mantener la fiesta en paz. No les quites el polvo con tu mirada, mecánico, escupió Ricardo con una sonrisa burlona mientras sus amigos se reían a mis espaldas. Sofía siempre ha tenido un corazón débil por las causas perdidas, pero traer a un engrasador de tornillos a la cena de gala de los Arango es cruzar la línea. Mírate. Hueles a taller incluso con ese perfume caro que seguramente mi hermana te compró. Ella pensaba que mi uniforme de trabajo era mi límite, sin saber que mi pasión es la que financia sus sueños de grandeza. Lo que Ricardo ignoraba, cegado por su desprecio hacia el trabajo manual, es que mi nombre es Diego Valente. Y aunque es cierto que paso 10 horas al día, con las manos metidas en motores de alto rendimiento, no lo hago en un taller de barrio. Soy el fundador y accionista mayoritario de Valente Racing Systems, la escudería que acaba de ganar el Campeonato Mundial de Constructores, y la empresa que fabrica los componentes de fibra de carbono que los autos de lujo de su padre usan para no desarmarse a alta velocidad. Hace meses, Ricardo intentó presentar una propuesta de asociación a mi corporativo a través de intermediarios. Yo rechacé el proyecto personalmente porque su inmobiliaria tenía prácticas poco éticas, pero él nunca supo quién dio la orden. Para él, yo solo era el novio pobre de su hermana que arregla coches. Diego es un ingeniero automotriz de primer nivel, Ricardo. Ten un poco de respeto, dijo Sofía, acercándose y tomando mi mano con orgullo. Ingeniero, soltó Ricardo una carcajada. Por favor, Sofía. Un ingeniero diseña, este hombre solo limpia filtros. Escúchame bien, Diego. En esta familia valoramos el prestigio. Mañana tenemos una reunión con inversionistas, para el equipo de Fórmula E, gente de verdad, gente con clase. No quiero que estés aquí para avergonzarnos con tus historias de llaves inglesas y grasa. Ricardo se acercó a mí, bajando la voz pero manteniendo el veneno. Estás fuera, Valente. Aprovecha el buffet y lárgate por la puerta de servicio. No perteneces aquí y nunca lo harás. Eres un mecánico de pacotilla, y Sofía pronto se aburrirá de jugar a la caridad contigo. Seguridad. Asegúrense de que este señor encuentre su camino a la salida. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el cheque que mantiene su círculo girando. Me quité el saco lentamente. Julieta intentó protestar, pero le pedí con un gesto que guardara silencio. Miré a Ricardo directamente a los ojos. Tienes razón, Ricardo. Mañana tienes una reunión con el equipo de Fórmula E para pedir un patrocinio de $5 millones. ¿Sabes quién es el dueño de la escudería a la que vas a suplicar ese dinero? Ricardo se encogió de hombros con indiferencia. Un magnate europeo, supongo. Alguien que no pierde el tiempo hablando con gente que tiene las uñas sucias. Bueno, asegúrate de dormir bien, le dije con una sonrisa gélida. Porque mañana vas a descubrir que el magnate europeo que esperas tiene las mismas uñas sucias que yo. Salí de la mansión bajo la mirada triunfal de Ricardo. Caminé hacia mi auto, un prototipo de pruebas que él seguramente confundió con una chatarra modificada. Saqué mi teléfono y marqué al director de operaciones de mi escudería. Señor Valente, ¿algún problema?, preguntó la voz al otro lado. Cancela la reunión de mañana con el grupo inmobiliario Arango, dije, mientras el motor de 800 caballos rugía al encenderse. Y preparen un informe de auditoría sobre sus deudas actuales. Parece que mi cuñado necesita una lección sobre cómo funciona la cadena de mando en el mundo real. Ella pensaba que yo era el peón en su tablero de lujo, sin saber que yo soy el dueño del juego.
El ruido del motor se perdió en la noche, dejando atrás la música clásica y preparando el estruendo de la realidad que golpearía a los Arango al amanecer. A las 9 de la mañana, el complejo tecnológico de Valente Racing Systems era un hervidero de actividad. El sonido de los pistones neumáticos y el zumbido de las computadoras de telemetría creaban una sinfonía de precisión que Ricardo Arango nunca podría comprender. Él llegó al edificio de cristal y carbono bajándose de su sedán alemán, ajustándose el nudo de su corbata de seda, y mirando el logotipo de la V estilizada en la entrada con una codicia mal disimulada. Para Ricardo, esta reunión era el salvavidas que su inmobiliaria necesitaba. Había inflado los números de sus activos para impresionar al misterioso magnate que dirigía la escudería, convencido de que su apellido le abriría las puertas del éxito en la Fórmula E. Tengo una cita con el director ejecutivo, le dijo a la recepcionista, con ese tono de voz que usaba para dar órdenes a los camareros. Ricardo Arango, del grupo inmobiliario Arango. No me hagan esperar, mi tiempo es extremadamente costoso. El director lo está esperando en el área de pruebas dinámicas, señor Arango, respondió la mujer con una sonrisa profesional. Por favor, acompáñeme. Ricardo caminó por los pasillos, mirando con superioridad a los ingenieros que pasaban con sus batas blancas y tablets. Para él, todos eran simplemente empleados, herramientas desechables en su camino al poder. Al entrar al área de pruebas, el ruido era ensordecedor. Un monoplaza de carreras estaba anclado a una plataforma hidráulica, simulando las curvas de un circuito a 300 km por hora. Un hombre con un mono de trabajo negro, manchado de grasa en las rodillas, y con unos auriculares de comunicación, estaba inclinado sobre el motor abierto, gritando instrucciones a 3 ingenieros que anotaban datos frenéticamente. Ella pensaba que el prestigio se hereda, sin saber que el respeto se gana con el sudor del esfuerzo. Ricardo se detuvo a unos metros, cubriéndose la nariz con un pañuelo de lino. «Oye tú», gritó, tratando de imponerse sobre el ruido. «Dile a tu jefe que los Arango ya están aquí. Y dile que limpie un poco este lugar, el olor a combustible es insoportable para alguien de mi posición». El hombre del mono de trabajo no se dio la vuelta de inmediato. Terminó de ajustar una válvula con una llave inglesa, verificó una lectura en el monitor, y solo entonces se quitó los auriculares. Al girarse, una sonrisa gélida apareció en su rostro manchado de hollín. «Era yo». Ricardo retrocedió un paso, su pañuelo cayó al suelo y su mandíbula pareció desencajarse. «¿Diego?», balbució, su voz perdiendo toda la fuerza. «¿Qué? ¿Qué demonios haces aquí? Te dije que no quería volver a ver tu cara de mecánico. ¿Cómo entraste? Seguridad. Este tipo se infiltró en el taller». «Tranquilo, Ricardo. No grites. Vas a asustar a los sensores de torque», dije, limpiándome las manos con un trapo industrial mientras caminaba hacia él. «No me infiltré. Este es mi taller. Este es mi coche. Y cada tornillo que ves aquí ha sido pagado con mi esfuerzo, no con la herencia de mi padre». «No, no es posible», dijo Ricardo mirando a su alrededor. «Tú eres el novio de Sofía, el que arregla coches, el mecánico de pacotilla. El dueño de Valente Racing es un inversionista internacional». «Soy el inversionista internacional, Ricardo», respondí, mientras mi director de operaciones se acercaba con una carpeta de contratos. «Soy Diego Valente». Valente, como el logo que tanto te urge poner en tus folletos de ventas para que los bancos no te cierren el grifo. El director de operaciones miró a Ricardo con desprecio. «Señor Valente, el equipo legal ha revisado la propuesta del Grupo Arango. Tal como usted sospechaba, han ocultado una hipoteca de segundo grado sobre sus terrenos principales. Es un fraude financiero». Ricardo se puso pálido. Su imperio de papel se estaba desintegrando frente al hombre al que anoche había echado por la puerta de servicio. «Diego, por favor», intentó decir cambiando su tono de voz a una súplica patética. «Fue una broma. Anoche, la presión de la fiesta. Tú sabes cómo es mamá con las apariencias. Pero somos familia, ¿no? Sofía te ama. Esto sería un gran negocio para ambos. Mi inmobiliaria puede construir tus nuevos hangares». Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el cheque que mantiene su círculo girando. «No somos familia, Ricardo. Tú me echaste de tu fiesta por el olor de mi ropa, pero ahora quieres mi dinero para limpiar el olor de tu corrupción». Me acerqué a él, sintiendo el calor del motor que acababa de probar. «No habrá contrato. No habrá asociación. De hecho, he dado instrucciones a mi banco para que ejecute la compra de la deuda que tu padre tiene con el fondo de inversión Delta. En 24 horas, Valente Racing será el dueño de tus oficinas principales». Ricardo se desplomó contra una mesa de herramientas.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y desesperación. La humillación que intentó infligirme anoche se había convertido en un boomerang de acero que acababa de decapitar su carrera. ¿Vas a destruir a los padres de Sofía por una noche de copas?, preguntó con voz quebrada. No voy a destruir a nadie, respondí, poniéndome mi saco de cuero sobre el mono de trabajo. Voy a salvar a los Arango de tu ineptitud. A partir de mañana, tu padre tratará directamente conmigo. Y tú, bueno, tú vas a aprender lo que significa ensuciarse las manos. Porque si quieres seguir teniendo un sueldo, vas a empezar desde abajo. En el almacén de piezas, contando tornillos. Ella pensaba que yo era el peón en su tablero de lujo, sin saber que yo soy el dueño del juego. Ricardo salió del hangar escoltado por la seguridad, ya no como un visionario financiero, sino como un hombre que acababa de descubrir que el mundo real no se mueve con apellidos, sino con caballos de fuerza y honestidad. Eran las 2 de la mañana. El complejo tecnológico de Valente Racing Systems estaba sumido en una oscuridad tensa, solo interrumpida por los LEDs azules de los servidores de datos. Ricardo Arango, usando una tarjeta de acceso que le había robado a Sofía, quien solía visitarme en el taller, se deslizó por el hangar de prototipos. Su respiración era sibilante y errática. En su mente distorsionada por la humillación y la inminente quiebra, la única forma de salvarse era que yo fallara. Si el prototipo V01, que debía presentarse ante la prensa internacional en pocas horas, fallaba catastróficamente durante la prueba de velocidad, mi reputación quedaría destruida y los Arango recuperarían el poder de negociación. Ella pensaba que el sabotaje era su salida, sin saber que yo soy el que diseñó los frenos que ahora deciden su caída. Pensé, observando su figura temblorosa en mi monitor, desde la sala de monitoreo del piso superior. Ricardo se acercó al monoplaza. Sus manos, que nunca habían sostenido nada más pesado que una pluma de oro, ahora empuñaban un cortapernos. Se arrodilló junto a la rueda delantera izquierda, buscando los conductos de la suspensión hidráulica y los cables de los sensores de telemetría. Un corte aquí, una fuga allá, susurró para sí mismo, con el sudor empapando su camisa de diseñador. Dirán que Valente es un genio de garaje que se saltó las normas de seguridad. Perderá la licencia de la FIA, y su imperio se vendrá abajo. Ricardo ignoraba que ese hangar no solo estaba protegido por guardias, sino por un sistema de vigilancia térmica y acústica que yo mismo instalé. En mi pantalla, su silueta brillaba en un amarillo intenso. Cada vez que su herramienta rozaba el metal del prototipo, un sensor de vibración enviaba una alerta silenciosa a mi tableta. Justo cuando estaba a punto de cerrar las pinzas sobre el cable principal del sistema de frenado regenerativo, las luces del hangar se encendieron de golpe, con una intensidad cegadora. Ricardo soltó la herramienta, que golpeó el suelo de cemento con un eco metálico y seco. Es una pieza de titanio grado 5, Ricardo. Te tomaría unas 3 horas cortar eso con esa herramienta de ferretería, dije, bajando por la escalera de caracol metálica, con las manos en los bolsillos. Ricardo se giró, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Esto es una trampa. Me llamaste para que viniera. Recibí un mensaje de Sofía diciendo que estabas aquí, y que necesitabas ayuda. Sofía está durmiendo en su casa, Ricardo. El mensaje lo envié yo desde un servidor fantasma, para ver hasta dónde eras capaz de llegar. Quería darte el beneficio de la duda, quería pensar que eras un inepto, pero no un criminal. Me equivoqué. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el cheque que mantiene su círculo girando. Ricardo intentó patear la herramienta debajo del coche, pero ya era tarde. 3 cámaras robóticas de alta definición descendieron del techo, enfocando directamente el punto donde él pretendía causar el daño. ¿Sabes qué es lo más triste?, continué, acercándome al monoplaza. Que incluso si hubieras logrado cortar ese cable, el coche tiene un sistema de seguridad triple. Lo único que habrías logrado es que el motor no encendiera. Nunca habrías causado un accidente, porque yo no diseño cosas que matan gente, Ricardo. Yo diseño perfección. Me lo quitaste todo, gritó Ricardo, perdiendo la poca cordura que le quedaba. Mi casa, mi oficina, el respeto de mi padre. Todo por un estúpido comentario en una cena. Eres un resentido, Valente. No, Ricardo. Te lo quitaste tú mismo cuando decidiste que tu apellido te daba derecho a pisotear a los demás. El mecánico de pacotilla, al que echaste de tu fiesta, resultó ser el único que podía salvar tu empresa. Pero preferiste el sabotaje a la humildad. Hice una seña a la oscuridad.
Desde las sombras del almacén de neumáticos, 2 oficiales de la policía industrial y mi jefe de seguridad legal aparecieron. El señor Arango ha sido grabado intentando sabotear un prototipo de interés nacional y propiedad intelectual protegida, anunció mi abogado. Según la Ley de Espionaje Industrial y Seguridad en el Transporte, esto conlleva una pena mínima de 8 años sin fianza. Ricardo cayó de rodillas, sollozando con la misma patética debilidad que mostró en la oficina. El hombre que se burlaba de mis uñas sucias, ahora estaba manchando sus pantalones de marca en el suelo de mi taller. Ella pensaba que yo era el peón en su tablero de lujo, sin saber que yo soy el dueño del juego. Llévenselo, dije dándoles la espalda. Mañana tengo una presentación que dar, y no quiero que el olor a desesperación de este hombre arruine el ambiente de mi taller. Mientras los oficiales escoltaban a Ricardo hacia la salida, me acerqué al prototipo V01. Recogí el cortapernos del suelo y lo dejé sobre un estante de herramientas. Mañana el mundo vería la potencia de Valente Racing, y los Arango verían cómo el apellido que tanto defendían terminaba en las páginas de sucesos policiales. La limpieza que Ricardo quería para su familia finalmente había llegado, pero él era el desecho que estaba siendo retirado de la pista. El juzgado de delitos económicos estaba inusualmente lleno. La caída de un Arango no era algo que sucediera todos los días, y la prensa local se agolpaba en las puertas buscando la imagen del príncipe inmobiliario con las esposas puestas. Dentro, el ambiente era glacial. Don Guillermo Arango, el patriarca, estaba sentado en la primera fila con el rostro hundido entre las manos, mientras Sofía lloraba silenciosamente a su lado. Ricardo entró en la sala escoltado. Ya no quedaba nada de su arrogancia de terciopelo. Su traje estaba arrugado, y sus ojos evitaban cualquier contacto. Su abogado, un hombre que cobraba por hora lo que un mecánico gana en un mes, se puso en pie para intentar una última maniobra de mediación. Señoría, apelamos a la misericordia del tribunal, comenzó el abogado. Mi cliente sufrió un brote psicótico debido al estrés financiero de su empresa. No hubo intención criminal real, solo un acto desesperado de un hombre que veía su legado familiar amenazado por el señor Valente. Don Guillermo se levantó, con la voz temblorosa pero digna. Diego, hijo, por favor. Sé que mi hijo cometió un error anoche, pero destruir su vida por un cable cortado es demasiado. Retira los cargos, y prometo que nos haremos cargo de cualquier daño. Somos familia, o al menos estábamos por serlo. Ella pensaba que su secreto financiero estaba a salvo, sin saber que yo soy el que audita las sombras de su propia casa, pensé, sintiendo el peso de la carpeta que sostenía entre mis manos. Me puse en pie y caminé hacia el estrado. Miré a don Guillermo con respeto, pero con la firmeza de quien sabe que la piedad sin justicia es solo complicidad. Don Guillermo, usted cree que estamos aquí solo por lo que pasó en mi taller, dije, abriendo la carpeta. Usted cree que su hijo intentó sabotear mi coche por orgullo. Pero la verdad es mucho más oscura. Ricardo no quería destruir mi reputación para salvar el honor de los Arango. Quería destruirme para evitar que yo descubriera lo que él le ha estado haciendo a usted durante los últimos 5 años. Ricardo saltó de su silla, gritando con una voz chillona. Mientes, no escuchen a este mecánico resentido. Solo quiere quedarse con todo. Cállate, Ricardo, ordenó el juez, golpeando el mazo. Señor Arango, continué, entregándole una serie de extractos bancarios al juez y una copia a don Guillermo. Mientras usted confiaba en que Ricardo gestionaba la inmobiliaria, él estaba creando una red de empresas fantasma en paraísos fiscales. No solo hipotecó la mansión para sus deudas personales, desvió más de $8 millones de los fondos de pensiones de sus propios empleados para financiar su estilo de vida y sus apuestas en casinos clandestinos. El silencio en la sala fue tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de la pared. Don Guillermo hojeó con acento agudo los papeles, sus ojos abriéndose con un terror creciente mientras reconocía su propia firma falsificada en decenas de transferencias hacia cuentas que nunca había visto. Ricardo, ¿qué es esto?, preguntó don Guillermo con un hilo de voz. ¿Tú nos robaste? Lo hice por nosotros, papá, gritó Ricardo, perdiendo la poca cordura que le quedaba. La constructora estaba perdiendo terreno. Necesitaba liquidez. Valente solo lo descubrió porque compró nuestra deuda para humillarme. Ella pensaba que el prestigio se hereda, sin saber que el respeto se gana con el sudor del esfuerzo. Lo descubrí porque cuando audito una empresa, audito hasta la última gota de aceite. Ricardo, dije desde el estrado.
Tú saboteaste el V01 porque sabías que mi equipo de finanzas estaba a solo horas de confirmar el fraude de las cuentas de la inmobiliaria. Sabías que si yo fallaba en la presentación ante la prensa, la fusión se cancelaría, y tú tendrías tiempo de borrar los rastros. Pero en mecánica, como en la vida, cada acción deja una marca. Ricardo se desplomó sobre la mesa de la defensa, sollozando sin consuelo. Ya no era el heredero del Imperio Arango, era un estafador descubierto por el hombre al que llamó mecánico de pacotilla. Don Guillermo, añadí, mirando al anciano que parecía haberse encogido en su asiento, la inmobiliaria Arango no está en quiebra por culpa del mercado. Está en quiebra porque su hijo la desangró desde adentro. La noche que me echó de su fiesta me llamó estorbo. Hoy, la justicia demuestra que el único estorbo en su camino hacia la grandeza era su propia sangre. El juez volvió a golpear el mazo. Las pruebas eran irrefutables: sabotaje industrial, fraude fiscal y falsificación de documentos. La sentencia no sería de 8 años. Con estos nuevos cargos, Ricardo se enfrentaba a décadas de prisión. Mientras los guardias se lo llevaban, don Guillermo se acercó a mí. No había odio en su mirada, solo una profunda vergüenza. Diego, dijo, estrechando mi mano con fuerza. Perdónanos. Por todo. Tenías razón sobre las uñas sucias. Es preferible tener las manos manchadas de aceite que el alma manchada de traición. Miré a Sofía, que me esperaba a la salida del tribunal. Ella sabía que este era el final necesario para que su familia pudiera empezar de nuevo, lejos de las mentiras de su hermano. Ella pensaba que yo era el peón en su tablero de lujo, sin saber que yo soy el dueño del juego. Salí de la sala de justicia respirando el aire fresco de la tarde. La auditoría de los Arango había terminado. Ricardo pasaría mucho tiempo contando los barrotes de su celda, mientras yo regresaría a mi taller. Porque al final del día los imperios construidos sobre mentiras caen solos, pero las máquinas construidas con integridad nunca dejan de avanzar. Había pasado un año desde que el estruendo del mazo del juez pusiera fin a la farsa de los Arango. La inmobiliaria, que una vez fue el orgullo de un apellido vacío, ahora funcionaba bajo el nombre de Valente Global Living. Habíamos transformado las oficinas de lujo en un centro de investigación para materiales sostenibles y viviendas de bajo impacto ambiental. Yo me encontraba en mi taller principal, ajustando la suspensión de un nuevo prototipo eléctrico. El olor a neumáticos nuevos y metal limpio seguía siendo mi refugio, pero ahora compartía ese espacio con don Guillermo. El anciano, lejos de los trajes de terciopelo y los puros caros, vestía un overol de algodón y se encargaba de la restauración de su antigua colección de autos clásicos, esta vez con sus propias manos. Diego, hijo, dijo don Guillermo, limpiándose el sudor de la frente con un trapo. Nunca pensé que encontraría tanta paz en el ruido de una llave inglesa. Tenías razón, la satisfacción no está en poseer la máquina sino en entender cómo funciona. Se trata de tener el control, Guillermo. Pero del control real, el que viene del conocimiento. Respondí, dándole un apretón de manos. Ella pensaba que la elegancia era el servicio, sin saber que la verdadera clase es saber servirse a uno mismo con dignidad. Pensé, viendo la transformación del hombre que una vez me miró con duda. Esa tarde, decidí que era momento de cerrar el último pendiente. Conduje hasta la prisión estatal. El lugar era frío, un contraste brutal con los salones de mármol donde Ricardo solía pavonearse. Cuando lo vi entrar a la sala de visitas, me impactó su deterioro. El príncipe inmobiliario ahora era un número más, con el uniforme naranja y las manos temblorosas por la falta de lujos. ¿Vienes a burlarte de nuevo?, preguntó Ricardo, con una voz que había perdido todo rastro de su antiguo veneno. No, Ricardo. Vengo a entregarte esto. Puse sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en papel periódico. Él lo abrió con torpeza. Era una llave inglesa de bolsillo, vieja y oxidada, la primera que yo usé cuando empecé mi negocio de garaje. Ella pensaba que mi victoria era por dinero, sin saber que mi mayor triunfo fue enseñarle la diferencia entre el valor y el precio, le dije, mientras él miraba la herramienta sin entender. ¿Para qué quiero esto aquí?, preguntó con amargura. Para que no olvides que el mundo se construye con esfuerzo, no con apellidos. Esa llave tiene más valor que todas las cuentas que intentaste robar, porque con ella construí un imperio. Tú, con tus firmas falsas, solo construiste una celda. Tu padre está trabajando conmigo ahora. Él está recuperando su honor, mientras tú sigues atrapado en tu soberbia. Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, no hubo una réplica ingeniosa ni un insulto. El silencio fue su única respuesta.
Entendió que su caída no fue obra de un mecánico resentido, sino la consecuencia lógica de un hombre que nunca entendió que la base es lo que sostiene la cima. Salí de la prisión, y me encontré con Sofía en el estacionamiento. Ella me esperaba con una sonrisa tranquila. Habíamos decidido casarnos en una ceremonia pequeña, en el hangar de la escudería, rodeados de ingenieros, mecánicos y amigos reales. ¿Cómo está él?, preguntó Sofía. Está donde tiene que estar para aprender que la vida no se maneja por control remoto, respondí, subiendo al auto. Pero lo importante es que nosotros ya no estamos en su pista. Esa noche, durante la inauguración de la nueva planta de Valente Racing, tomé el micrófono frente a los medios de comunicación y mis empleados. Muchos piensan que el éxito de esta escudería se debe a la tecnología, dije, mirando a don Guillermo y a Sofía en la primera fila. Pero la verdad es que ganamos porque sabemos que cada pieza cuenta. No importa si es el piloto o el que limpia el piso del taller. Si uno falla por arrogancia, el motor se detiene. En esta empresa no hay mecánicos de pacotilla, solo hay constructores de sueños. Ella pensaba que el prestigio se hereda, sin saber que el respeto se gana con el sudor del esfuerzo, concluí, mientras el salón estallaba en aplausos. Miré mis manos. Todavía tenían ese rastro de aceite en las cutículas, pero ya no me importaba. Eran las manos que habían salvado a una familia, las que habían construido una industria, y las que finalmente habían puesto a cada uno en su lugar. El mecánico se había convertido en el dueño de la pista, y el príncipe había descubierto que en el mundo real, el aceite mancha la ropa, pero la traición mancha el alma para siempre. Había pasado un año desde que el estruendo del mazo del juez puso fin a la farsa de los Arango. La inmobiliaria, que una vez fue el orgullo de un apellido vacío, ahora funcionaba bajo el nombre de Valente Global Living. Habíamos transformado las oficinas de lujo en un centro de investigación para materiales sostenibles y viviendas de bajo impacto ambiental. Yo me encontraba en mi taller principal, ajustando la suspensión de un nuevo prototipo eléctrico. El olor a neumáticos nuevos y metal limpio seguía siendo mi refugio, pero ahora compartía ese espacio con don Guillermo. El anciano, lejos de los trajes de terciopelo y los puros caros, vestía un overol de algodón y se encargaba de la restauración de su antigua colección de autos clásicos, esta vez con sus propias manos. Diego, hijo, dijo don Guillermo, limpiándose el sudor de la frente con un trapo. Nunca pensé que encontraría tanta paz en el ruido de una llave inglesa. Tenías razón, la satisfacción no está en poseer la máquina, sino en entender cómo funciona. Se trata de tener el control, Guillermo. Pero del control real, el que viene del conocimiento, respondí, dándole un apretón de manos. Ella pensaba que la elegancia era el servicio, sin saber que la verdadera clase es saber servirse a uno mismo con dignidad. Pensé, viendo la transformación del hombre que una vez me miró con duda. Esa tarde, decidí que era momento de cerrar el último pendiente. Conduje hasta la prisión estatal. El lugar era frío, un contraste brutal con los salones de mármol donde Ricardo solía pavonearse. Cuando lo vi entrar a la sala de visitas, me impactó su deterioro. El príncipe inmobiliario, ahora era un número más, con el uniforme naranja y las manos temblorosas por la falta de lujos. ¿Vienes a burlarte de nuevo?, preguntó Ricardo, con una voz que había perdido todo rastro de su antiguo veneno. No, Ricardo, vengo a entregarte esto. Puse sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en papel periódico. Él lo abrió con torpeza. Era una llave inglesa de bolsillo, vieja y oxidada, la primera que yo usé cuando empecé mi negocio de garaje. Ella pensaba que mi victoria era por dinero, sin saber que mi mayor triunfo fue enseñarle la diferencia entre el valor y el precio, le dije, mientras él miraba la herramienta sin entender. ¿Para qué quiero esto aquí?, preguntó con amargura. Para que no olvides que el mundo se construye con esfuerzo, no con apellidos. Esa llave tiene más valor que todas las cuentas que intentaste robar, porque con ella construí un imperio. Tú, con tus firmas falsas, solo construiste una celda. Tu padre está trabajando conmigo ahora. Él está recuperando su honor, mientras tú sigues atrapado en tu soberbia. Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, no hubo una réplica ingeniosa ni un insulto. El silencio fue su única respuesta. Entendió que su caída no fue obra de un mecánico resentido, sino la consecuencia lógica de un hombre que nunca entendió que la base es lo que sostiene la cima. Salí de la prisión y me encontré con Sofía en el estacionamiento. Ella me esperaba con una sonrisa tranquila. Habíamos decidido casarnos en una ceremonia pequeña, en el hangar de la escudería, rodeados de ingenieros, mecánicos y amigos reales. ¿Cómo está él?, preguntó Sofía.
Está donde tiene que estar para aprender que la vida no se maneja por control remoto, respondí, subiendo al auto. Pero lo importante es que nosotros ya no estamos en su pista. Esa noche, durante la inauguración de la nueva planta de Valente Racing, tomé el micrófono frente a los medios de comunicación y mis empleados. Muchos piensan que el éxito de esta escudería se debe a la tecnología, dije, mirando a don Guillermo y a Sofía en la primera fila. Pero la verdad es que ganamos porque sabemos que cada pieza cuenta. No importa si es el piloto o el que limpia el piso del taller. Si uno falla por arrogancia, el motor se detiene. En esta empresa no hay mecánicos de pacotilla, solo hay constructores de sueños. Ella pensaba que el prestigio se hereda, sin saber que el respeto se gana con el sudor del esfuerzo, concluí, mientras el salón estallaba en aplausos. Miré mis manos. Todavía tenían ese rastro de aceite en las cutículas, pero ya no me importaba. Eran las manos que habían salvado a una familia, las que habían construido una industria, y las que, finalmente, habían puesto a cada uno en su lugar. El mecánico se había convertido en el dueño de la pista, y el príncipe había descubierto que en el mundo real, el aceite mancha la ropa, pero la traición mancha el alma para siempre.